Las 9 noches. Las 9 noches. Comenzamos. Bienvenidos todos a Las 9 noches en breve. Omega Lindo. Víctor Villarreal Velasco. Y hoy tenemos un programa especial para todos los amantes del oscuro. Y ese es vampiros. Queríamos hacer en realidad un especial de 1 hora y lo tenemos pensado. Sí, Pero al ver que estábamos haciendo justamente todo el proceso para nuestro especial de dragones, no queríamos dejar de lado este grandioso tema. Así que pues decidimos hacer un especial de unos 20 minutos dedicados a temas más generales sobre el vampiro, porque de vampiros literarios podemos hablar hasta por los codos, pero específicamente de lo que es el mito del vampiro sí nos podemos llevar 20 minutos mínimo definiendo la palabra. sí, iba a decir que podríamos hablar hasta morir, pero tratándose de vampiros sería hablar hasta no morir. Hasta no morir, exactamente. Bueno, podemos empezar justamente con eso, Víctor. ¿Qué te parece? Con lo de los no muertos. Muy bien. Se supone que, según semióticos y lo demás, dicen que hay una oposición entre vida y muerte. No es la misma cosa estar no muerto a estar no vivo. El hecho de los no muertos, que son los zombies, los vampiros, algunos fantasmas por ahí, es porque no tienen tal cual lo mismo que es la vida, pero no significa que estén muertos. Es decir, siguen teniendo lo suyo en relación a desplazamientos, pero también no están conscientes de todo lo que corresponde con la vida. Exactamente, los vampiros son seres de carácter romántico que se relacionan con todo lo que tiene que ver con el personaje solitario, la noche, la esencia de lo oscuro, de lo oculto, de la figura oscura. Eso es algo muy importante en el vampiro porque servirá de inspiración para pseudo vampiros o proto vampiros que existirán después en la literatura y en el cine. De hecho, Vicente Quirarte en su libro Sintaxis del vampiro menciona el origen de la palabra vampiro, que lo relaciona con upir, que viene siendo el verdadero estudio acerca de los vampiros, es la upirología, que de ahí viene upir, vampir, que es una etimología un poco rara, porque los vampir también tenían ahí parte de beber la sangre, la energía, pero como dice Víctor, es cierto, es un ser totalmente romántico, y no decimos romántico porque haya sido 14 de febrero la semana pasada, sino porque es romántico, Víctor. Sí, exactamente. Es romántico porque es en esencia esto que se relaciona con la novela negra de lleno. Es un personaje solitario que vive en un ambiente tanto de erotismo como de zozobra, de melancolía, de apego a su tierra. Estoy hablando específicamente, claro, del más famoso de los vampiros, que es Drácula. Sí, esto tiene que ver más con el siglo XIX, que es donde surge justamente el romanticismo como movimiento artístico, no solo literario, que es un apego al yo. Y el yo es en todos los sentidos, el yo patriótico, el yo humano. Creo que lo que importa en el vampiro es sobre todo el yo, porque es yo quiero conquistar a la mujer, yo quiero poner el poder, yo quiero trascender a la muerte, y mucho de eso lo tienen los vampiros de estos tiempos. ¿Por qué? Porque quiero recordar también algo que he mencionado varias veces en mis cursos, en las clases de literatura que doy, respecto a que los primeros vampiros eran en realidad mujeres. No yéndonos tanto a los dioses antiguos a los que se les dedicaba sangre, sino también a las mujeres que eran vengativas y trataban de cobrar venganza contra los hombres bebiéndoles su sangre y matándolos. De hecho, esta tradición se puede remontar hasta Japón, donde las mujeres que habían sido asesinadas por un hombre trataban de regresar de la vida. Para los que ubiquen a la Niña del Aro, es ese tipo de monstruo. Es decir, eran como un fantasma vampiresco, no al 100%. La imagen del vampiro que tenemos actualmente va a ser dedicada totalmente a Drácula. Sí, exactamente. El vampiro va a ser muy importante para muchas culturas, y no solo el vampiro, sino el murciélago en sí, porque, como les dije, se relaciona con la esencia de absorber la vida
por medio de algo que es muy importante, que es la sangre. La sangre representa la vida en sí. De hecho, muchas religiones, como las de los testigos de Jehová, no admiten transfusiones de sangre por lo mismo. Es que la sangre es la esencia de la persona. Y el vampiro lo que hace, absorbe absorbe La esta fuerza sustancia, vital. fuerza vital, exactamente esa es la palabra. Ajá. Por ejemplo, pero como les digo, en muchas culturas era muy importante. Es más, por ejemplo, en Mesoamérica había un dios, un vampiro o personaje importante relacionado con los vampiros, murciélago más bien, llamado Camazotz. Es un ente vampiresco, murcielaguesco. Sí, bueno, es que también tomamos en cuenta que acá en este lado, en América, para los que nos escuchan en España y tenemos una población importante de escuchas españoles, aquí hay muchos murciélagos. E incluso en ciudades a veces encontramos a un vigilante que se viste de murciélago. Ay, no, eso es Ciudad Gótica. Ese es Y ese es tu Batman. chiste, perdón, tú eres el que se trama con Batman. No, no, aquí sí encontramos de vez en cuando algunos murciélagos porque son pues figuras normales que nos encontramos y al ser tan normales podían llegar a tomar la parte como de un dios. Por eso aquí tenemos el ocelote, tenemos el jaguar, tenemos el quetzal como figuras como divinas, porque eran unas criaturas muy curiosas. Sobre todo es un mamífero volador, las alas las tiene muy extrañas, ¿por qué no darle una cierta adoración? Y si vemos que también existen murciélagos vampiros que absorben la sangre, bueno, podemos hacer muchas cuentas de todo lo que eran los sacrificios aztecas junto con el murciélago. Sí, tomemos en consideración que es importantísimo también para el murciélago, es uno de los seres más repudiados y entre comillas admirados, porque el murciélago y el vampiro se clasifica entre los seres sanguijuelas, o sea que absorben la sangre, y como ya lo dijimos, la sangre es algo vital, y quitar esta sustancia equivaldría a cometer un gran pecado. Igual, Una herejía, una herejía. casi. Igual que de mal se ve a estos seres que devoran seres otras personas o animales muertos, porque se les llama son los seres carroñeros, y este tipo de seres, tanto carroñeros como sanguijuelas, son repudiados y mal vistos. Bueno, aquí, al menos en Mesoamérica, como tú estás mencionando, muchos de los murciélagos son murciélagos de fruta. Ajá. Pero sí es cierto, también hay murciélagos vampiros, que recuerden que murciélago y vampiro no es exactamente lo mismo. Pero tiene algo que es importante, Víctor, para que todo el mundo odie la figura del vampiro, del murciélago, es que sinceramente parece una rata con alas. Y que es peor que una rata voladora. La verdad, son esas figuras que dices, guácala, o sea, cómo funciona, no gusta la idea, porque las ratas, recordemos, son las que contaminaron por la peste bubónica. Hay muchos elementos para que digamos, no nos gusta la idea de un mamífero así. Y sí, aunque algunos tienen el virus de la rabia, pues bueno, ya eso es parte de la historia y de las tradiciones. Además, es importante también que mencionemos que no siempre se caracterizó al vampiro con el murciélago. No siempre fue así. Y Drácula fue el que ayudó a remarcar esto, porque Drácula se transformaba en murciélago. Y en lobo. Lo cual muchos no recuerdan o no quieren considerar, porque ya existen otros seres llamados hombres lobo. No, y de hecho mucha cultura popular los trató de juntar, como que los hombres lobo eran los guardianes de los vampiros, como lo que pasó en estas películas de Underworld. Ajá. Y que había híbridos. ¿Y sabes quién hizo un híbrido antes que Underworld de vampiro y hombre lobo? ¿Quién? Los cazafantasmas en su serie de los 80. Ajá. En un pueblo donde estaban en guerra los vampiros y los hombres lobo, se mordieron unos a otros y se convirtieron en híbridos. Y esto lo hicieron primero los cazafantasmas. Bueno, hablando de mordidas y lo demás, creo que es importante también cómo se crea el vampiro, porque todos ubicamos esta mordida, los clásicos 2 puntitos en el cuello después de un ataque de vampiros, y pues sí, es muy tradicional, porque eran también marcas de algunos demonios y eso, que en la Edad Media podemos estar hablando ya después en algún otro programa de monstruos comarcales, de brujas, de toda esta cacería, y hay bastantes cosas que representan. A este proceso se le considera como abrazo por el sentido también erótico que conlleva.
porque es la forma en la que el vampiro rodea con tus brazos, te rodea con sus brazos y roba la sangre. Además, creo que también el abrazo se refiere también a cuando lo convierten en vampiro, ¿verdad? Exactamente, sí. Y también eso es como cuando uno dice que abrazas a la religión tal, aquí es como abrazar Exactamente. a volverse vampiro. Sí, porque bueno, es ya ahora sí que todo es un estilo de vida, digo, Sí. si te convierten en vampiro Sí. ya no puedes más. Es No, cool, es un realmente. es un estilo de no vida. Ese estilo de no vida. ¿Saben? También otro dato curioso es que con esto de la mordida, hay uno de los personajes vampirescos más famosos de toda la historia del cine, y me refiero a Nosferatu. Y este personaje tiene una curiosidad. En lugar de utilizar los colmillos para morder a sus víctimas, este utiliza los dientes frontales que están en punta. ¿Por qué? Porque de otra manera no quedaría la marca como querían que se viera en la película. No había antecedente antiguamente. Si no la primera, sí creo que era la primera la película donde ve un vampiro. Entonces, ¿cómo justificaban que hubiera dos puntitos tan juntos? Por eso tenían que poner que fueran los dientes frontales. En la actualidad ya no importa eso, ponen al vampiro con los dientes, con los colmillos, aunque estén muy separados, eso no afectará completamente en mucho a la mordida tan tradicional del vampiro. Y esto tiene que ver mucho también con cómo se convierte en vampiro, que estábamos haciendo una revisión medio rápida, que no solamente es la mordida, muchas veces se cree que se tiene que morder y depende mucho de la historia. Porque el hecho de que absorban tu sangre a veces ya te convierte en vampiro, a veces sí, a veces no. Es como lo que pone Anne Rice en su libro sobre Hombre Lobo, que sí, a veces unos se convierten, otros no, y algunos se mueren porque no soportan tanto poder. En el caso de aquí, algunos son por esto y otros deben de beber la sangre del vampiro o el vampiro debe de introducir su saliva, su sangre por medio de los colmillos. Es muy curioso también muchas de las formas en las que se está creando vampiros. Sí, exactamente. Es algo muy, muy raro y muy curioso el vampiro porque no siempre que muerda va a transformar a la otra persona en vampiro. Creo que también debe de haber una especie de relación en la que el vampiro desea transformar a la otra persona y la otra persona debe aceptarlo. Depende mucho, porque también hay personas malitas que Ajá. así de me atacó, ahora tengo que... Y esos son personajes más románticos. Sí, exactamente. Ajá. Tienes razón, depende del vampiro. Sí, porque recuerdo que al inicio Louis de Anne Rice sí quería ser vampiro, pero después ya... Bueno, Louis es una nena, pero al final de cuentas no quería y todo, y el sino que me tocó cargar y todo. A mí me recuerda, pero no sé qué tan acercado sea esta analogía, a cuando las mujeres amamantan. Cuando las mujeres amamantan, en realidad es una función diferente y ellas sienten distinto cuando lo hacen con su bebé. Es que lo platiqué hace poco con una psicóloga. Me decía, no, las mujeres no se excitan cuando amamantan a los bebés porque es otra manera que como si lo hicieran con un hombre. Pues por eso algo a lo mejor lo relaciono un poquito con la mordida del vampiro. Me parece, me suena que es parecido, así lo muerdes, pero no siempre lo vas a transformar. Una de las razones de morder es absorber sangre y la otra es transformar. Sí, aunque ahora sí, a diferencia del contexto sexual, del acto amatorio con la mujer, creo que el vampiro sí es muy, muy, muy erótico. De ahí sale este mito de que tienes pelos en la mano. Drácula se suponía que tenía las manos peludas. Y es parte de lo que mencionaba, ¿te acuerdas el otro día? Hablando de marcas del demonio y eso, y cómo a veces se transforma alguna mujer en bruja, es recibiendo una marca de Satanás, que generalmente son estos lunares grandotes negros que tienen pelos, porque los pelos son los pelos del animal, de la bestia. Y pues sí, era la forma en la que se demuestra que esta criatura es malvada, porque está velludo, y de ahí ya luego sacaron algunas otras personas para decir que si te masturbas en exceso, como es pecado, te vas a convertir en una bestia, igual que Drácula, y es un factor erótico en los dos, digo, en uno es masturbarte y en el otro es convertirte en vampiro, digo, los dos son eróticos. Ay, ¿en qué momento el podcast se convirtió en un podcast triple X?
No se ha convertido. Todavía. Ah, No es cierto. Pero próximamente, Pero tenemos pero próximamente un especial de 1 hora de no. de 2 horas. De la mejor películas porno, no es cierto. No es cierto. Bueno, es muy curioso esto de las transformaciones porque hay otras maneras, además de la mordida, en la que se transforman las personas en vampiros. Claro, no todos son de la literatura y no todos son así de tan No todos le han impactantes. seguido, no todos han seguido, como esta nueva tradición de que los vampiros brillan, pues no creo que llegue muy lejos, fuera de lo que es el mundo crepúsculo. Yo creo que en unos años ya los vampiros van a dejar de brillar, por favor, ya, pero bueno. Por ejemplo, están los vampiros que pueden nacer siendo vampiros. Que yo insisto, no deberían, pero los hay. Que tiene la cualidad. Está en las caricaturas y el folclore también del pop de los 80. Este personaje, creo que es de los 80. Este personaje que es el Conde Pátula, que tiene un rito muy curioso que dice que cuando la luna se encuentra en la 8ª casa de Acuario, ellos hacen un ritual cada 100 años para que renazca un vampiro. Ajá. Bueno, no sé si se puede decir renacer, pero bueno, se recrea. No nacer. Renonacer. Sí. Aunque bueno, el ritual aquí salió mal y terminaron poniéndole salsa de tomate en vez de sangre, lo cual me hace pensar en estos vampiros vegetarianos de Remedios Varo, que bueno, es una obra surrealista, pero también son vampiros. O de Crepúsculo también. Somos, sí, entre comillas, vegetarianos porque comen animales. Sí, bueno, vegetarianos muy a su modo brillante. Sí, una idea muy brillante. Brillante. Pero por ejemplo, también en la película de Sombras Tenebrosas de Tim Burton, hay una mujer que es esta ex esposa de Tim Burton. ¿Sí es ex esposa? Olvidé el nombre ahorita. Esta mujer se hace una transfusión de sangre directamente de un vampiro para transformarse en vampiresa. Bueno, hay muchas historias así. Por ejemplo, en el anime hay un par de series de criaturas de humanos que para no morir, porque casi se están muriendo en el primer capítulo, requieren cierta mordida de un vampiro para poder continuar con la serie. Digo, ser el protagonista y se nos muere en el primer capítulo, no vale la pena. Hay varias historias así medio curiosas. Hellsing, donde aparece la idea de Alucard, que es otro de los vampiros famosos más importantes. Alucard, que al revés es Drácula. Sí, y también está, por ejemplo, este vampiro de Spider-Man, que en realidad no era vampiro de sangre, sino de plasma, que es Michael Morbius, que fue un vampiro transformado por probeta, porque en realidad tenía sangre de Spider-Man, estaba trabajando con ella, hubo ciertos rayos, un vampiro que se cruzó, este tipo de cosas lo convirtieron en un vampiro de plasma, curioso. Que son varias de las formas, como dijo Víctor, además de los rituales mágicos como este de la 8ª casa de Acuario, hay otros también rituales mágicos que pueden darse en la literatura, que pueden darse en otras zonas, pero están más asociados con otras criaturas, no necesariamente vampiros, pero que sí van a terminar absorbiendo la vida, la sangre, el semen, lo que sea de ciertas personas. También se dice que si llegas a matar al primero de los vampiros, todos los demás van a regresar a la normalidad, pero van a morir. También es importante que se diga que al ser ya no muertos en la tradición actual, no pueden regresar a la normalidad. Eso ya fue una maldición y así se quedaron. Sí, bueno, algunos Sunrise. Por Wilmina, también Wilmina, me parece que había sido mordida, pero después ya al matar a Drácula, que le dejan. Spoiler. Tienen segundos para ir a leer el libro. Pero bueno, ya se los dimos desde hace rato y se los dimos desde hace muchos programas, Víctor. Si no lo han leído, ya. Ok. Ya. Esto es de avisar desde antes. Oye, ¿qué pasó? Y bueno, Wilmina Harker ya en ese entonces, porque ya se había casado. ¿Ya se había casado con Jonathan? Sí le queda la marca, si no me equivoco, ¿no? De la cruz en la frente. Sí. Porque eso es lo que no se le va a borrar nunca. Pero por suerte dejó de ser vampiresa, como Lucy, por ejemplo. Ella sí tuvieron que cortarle la cabeza. Ella la tuvieron que matar, que es una forma. La decapitaron. Es una forma muy curiosa de matar a un vampiro, que es cortándole la cabeza, enterrando la cabeza hacia donde sale el sol y meterle una cabeza de ajos en la boca. Sí. No como a Deadpool, él le corta la cabeza y no pasa nada. Sí, bueno, Deadpool es un caso muy, muy especial.
Pero depende mucho de los vampiros. Ay, lo que ya se ha mencionado muchas veces, que Víctor lo dice, que gracias a Nosferatu es que sale la idea de que los vampiros mueren con la luz del sol, Ajá. cosas como estas. Pero es parte también del estereotipo del vampiro. que los vampiros mueren si les clavas una estaca en el corazón. Lo que dice el vampiro de el Hotel Transilvania, que dice, le preguntan, oye, ¿tú también mueres con una estaca en el corazón? Y él dice, "Ajá, ¿quién no?" Exactamente. ¿Quién no muere con una estaca en el corazón? O una bala de plata en el corazón también, en el caso, ¿cómo matas a un hombre lobo? Disparándole en el corazón con una bala de plata. Digo, ¿quién no se va a morir así? Pues sí, no. Pero bueno, ya, son detallitos curiosos. Que también la plata mata a los vampiros, se supone. Y las cabezas de ajo y eso lo demás ya tienen que ver con una tradición ya más de ritos folclóricos tradicionales, de la brujería buena, o sea, de las mujeres que sabían que ciertos remedios hacían esto para acá. Tiene que ver con lo de la garganta. Si sabes que el vampiro te va a atacar y sabes que el ajo es bueno para la garganta, en ese caso el ajo puede ahuyentar a los vampiros. Como también, por ejemplo, estas mujeres españolas, gitanas. Las gitanas sabían todo ese tipo de cosas, sabían acerca de cuando una persona se iba a transformar en hombre lobo, según porque las cejas estuvieran muy juntas o pegadas. Igual Sí. que los vampiros, sabían cómo prevenir y también sabían cómo hechizar a una persona para que se transformara en un monstruo de estos. Sí, como dato curioso, aunque es cierto, los gitanos los ubicamos por España. ¿Sabes de dónde vienen los gitanos? ¿De dónde? De Egipto, por eso es el nombre, egiptanos. ¡Ay, no La lo etimología de sabía! los gitanos son los egiptanos porque parecían gente de fuera, que venían más de esa zona mística, arabesca. Sí, porque eran Obvio, de ahí viene, y aunque los ubicamos como Eran españoles, nómadas, los ubicamos como españoles, terminaron ubicándose en la zona española. O en la novela de Jorobado de Notre Dame, que es de París. Exactamente, todos son esa zona. No, yo no lo sabía. Y lo escuché por primera vez en Las Las 9 9 noches. Para que le sigan dando me gusta y like. Pero bueno, ya para terminar esta idea de breve de los vampiros, muy muy breve, nos estamos quedando súper cortos, como los dientes de Nosferatu, que estaban muy juntitos. Entre Sí, otros. estaban enamorados. Dale. Ya ni la muelan. Ni la abuelan. No, ni la afrontan. Ni la Es que no afrontan. la afrontan. Ah, no la afrontaron porque eran de frente. Pero ya para acabar, entre varias cosas que queremos mencionar, está justamente varios de los estereotipos del vampiro. Por ejemplo, un vampiro no se puede reflejar en un espejo, por lo tanto siempre está despeinado. Inclusive Nosferatu. Nosferatu está muy, muy despeinado, véanlo. No tienen pelo, No tiene pelo de tonto. ni como yo. Sí, pero Drácula sí tenía el cabello blanco muy copetudo. Ajá, muy copetudo y hasta en las manos estaba bien peinadito, ¿verdad? Porque Sí. tenía sus chonguitos. Segundo, el vampiro siempre se convierte en murciélago. Sí, por lo general, porque incluso ya sabemos que hay nuevos vampiros que no lo hacen. Anne Rice ayudó bastante a rediseñar un poco estos vampiros, pero bueno, Tercero, los vampiros utilizan capas negras. sí, bueno, eso es parte del folclore ya, que todos sabemos que, ay, pues es que forma parte de esa idea del hombre misterioso. Sí. Y que además todo su vestimenta, ¿verdad? Que es como un traje. Hasta, es más, hay una de las partes estereotipadas del traje del vampiro es que también utilizaba sombrero de copa. Sí, pero eso ya se fue perdiendo. En el 5 quiero mencionar que los vampiros siempre van a dormir en ataúdes. Sí. Eso es pues ya la idea de los muertos, pero bueno, tiene su tradición que lo vamos a mencionar en otro podcast, por lo de Drácula, de la tierra, su tierra, como decíamos, el yo romántico, forma Sí. parte de eso. Los vampiros le tienen miedo a los presidentes con sombrero de copa también. O sea, a Lincoln, cazador de vampiros. Ay, Víctor. Yo no sé cómo pudieron hacer una película llamada Lincoln, cazador de vampiros. Pues ¿por qué no? Ya va a salir la película mexicana. Juárez contra las Benito momias. Juárez contra las momias. Ay, Dios mío. No, pero entre otros, el 6. En el 6 está lo que ya dijimos de las estacas. En el 7, lo de los ajos. En el 8, por ejemplo, el vampiro no puede entrar a tu casa a menos que tú lo invites. Que hay una película muy buena de un niño, creo que es La noche del vampiro. No, es de un niño vampiro. Está muy chida. Bueno, yo iba a hacer un Sí, spoiler. sí, no, eso ya lo veremos después. Sí, sí, ¿no? sí. Está en Netflix, es muy buena. Sí, véanla. Y como novena, siempre son criaturas de la noche.
por eso los tratamos aquí en las 9 noches. Y bueno, vamos a terminar invitándolos a que entren a nuestra página www.facebook.com/9 con número noches. Y que nos sigan en iVoox, en iTunes. Recuerden el corazoncito, el like sobre todo, suscribirnos. Comentar. Comentarios, todo se responde, se trata de responder al instante. Darle like a la página de Facebook. Y pues cualquier cosa que quieran, sugerencias, comentarios, estamos abiertos a todo tipo. Si ustedes quieren algún podcast especial de algún tema que les guste, relacionado con los temas que han estado escuchando, con muchísimo gusto les vamos a dar audiencia. O en el caso de los viernes, que acá Víctor tiene héroes y vigilantes, si quieren saber acerca de un héroe en particular, ya saben, acá tienen el experto. No, ningún experto, pero si de verdad quieren sugerir algún vigilante o algún héroe, con mucho gusto hacemos un podcast de 9 curiosidades. En lo que si eres experto, Víctor, es en dejar trivias. A ver, vamos a dejar una trivia muy curiosa que se va a responder el domingo. Esperemos que puedan atinarle. Si ustedes la adivinan, pues nos pueden sugerir algún tema para la siguiente semana. O incluso estar invitados aquí. Los invitamos, ese va a ser su premio. A ver, ¿cuál es la trivia? La trivia es la siguiente. ¿Cuál es el vampiro dragón más famoso de todos los tiempos? Con esto obviamente unimos las dos emisiones, que son las del miércoles y las del domingo. Pero bueno, yo ya tengo una respuesta en una serie de televisión un poco famosa que existe, pero bueno, ya nos dejamos con eso. Muy bien, ahora nos despedimos. De este lado del micrófono se despide Omega Lindo, Víctor Villarreal Velasco. Hasta luego. Adiós. Las 9 noches. Las 9 noches. Hasta la próxima.